Acá ya pueden ver mi presentación, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe, ya se ve la presentación. Sí, Listo. profe, sí, se está mirando. Muy amables, gracias. Listo, entonces, bienvenidos a nuestro tercer CIPAS sobre el ejercicio 3, ¿cierto? Probabilidad condicional y teorema de Bayes. Entonces, para quien tiene dudas de cómo se llama el CIPAS de hoy, es probabilidad condicional y teorema de Bayes. ¿Listo? Para que anoten el nombre en su asistencia. Quien les habla, yo soy Mónica Andrea Vinchira, hago parte del red de curso de probabilidad, ¿sí? Y estoy aquí para colaborarles en el acompañamiento de su proceso académico. Entonces, empezamos. Antes de empezar el tema, hay que tener en cuenta que estamos recordando que cada miércoles se llevan a cabo los CIPAS de probabilidad en diferentes horarios. Uno a las 5 de la tarde y el otro a las 8 de la noche, ¿sí? Y lo damos bueno, lo damos una profe y yo, ¿cierto? Entonces, para que ustedes se acomoden a sus horarios y dentro de 8 días, ya que es miércoles 11 de mayo, será nuestro último CIPAS de la tarea 2. Y en ese último CIPAS se hablarán de ejercicios de aplicación, como su nombre lo dice, ya teniendo en cuenta los temas anteriores, ¿cierto? Con base en lo que hay en su guía presente. Entonces, si se dan cuenta, dentro de 8 días vamos a ver la aplicación de los ejercicios, vamos a hacer un repaso. Entonces, para que lo tengan en cuenta, si todavía queda alguna duda por ahí, la hacen saber, porque ya el domingo 15 de mayo ya se acabó esta tarea. Se finaliza el plazo antes de las 11:55 de la noche para entregar este trabajo. Y acá pues les comparto lo que aparece en la agenda del curso. Ya nos quedan 11 días, ¿cierto? Nos queda poquito tiempo y pues felicito de antemano a todos ustedes por su constancia aquí en los CIPAS, porque eso les ayuda a complementar su proceso de aprendizaje. Más allá de que estén leyendo y todo eso, porque es muy importante la revisión bibliográfica, también están acudiendo a estos espacios en donde es en un horario muy difícil, porque yo sé, todos deben estar súper cansados, pero tienen la mejor disposición para aprender y para formarse profesionalmente. Entonces acá les recuerdo que la tarea es la tarea 2 sobre técnicas de conteo y teoría de probabilidad. Acá está la descripción de la actividad y que es de tipo colaborativo. Quiero enfatizar en esa parte. Pues lamentablemente no se ha visto mucha participación a nivel colaborativo. Felicito a los que han enviado sus avances. De manera oportuna, quienes son mis estudiantes les he enviado su retroalimentación, ¿cierto? Lo más rápido posible. Pero entonces hay aquellos que aún no han enviado el primer avance y pues lamentablemente no se les puede colaborar como se debe, ¿cierto? Y ya las retroalimentaciones ya no se hacen 2 días antes de finalizar, o sea, si se finaliza el 15 de mayo, el 13 no quiero ver, profe, por favor, me revisa estos puntos. No, ya es muy tarde, porque tuvimos más de un mes para poder enviar avances y yo poderles colaborar con todo el gusto. Pero ya 2 días antes ya no se puede avanzar en esto, la retroalimentación. Y aparte de todo, si se dan cuenta, es un trabajo de tipo colaborativo. ¿Qué significa eso? Que la guía propone que ustedes tienen un rol de entregas, un rol de alertas, etcétera. Entonces, todos dependen de todos, por ejemplo, para el primer punto, ¿sí? Porque en el documento que dice, se debe armar un solo documento por el grupo. Y en ese documento hay una tabla de conceptos en donde se debe trabajar o presentar una sola por grupo, ¿cierto? En donde los 5 personajes de ese grupo tienen que decir, ay, si estoy de acuerdo con este concepto, yo hago mi aporte, si estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, y tal, ¿por qué, por qué, por qué, ¿cierto? Pero lamentablemente no se ha visto eso. Y nosotros queremos fomentar el aprendizaje colaborativo. No es por culpa de ustedes, no es por culpa de algunos factores. Simplemente no hay tiempo, lo que sea, y yo los entiendo. Pero sí los quiero motivar, todavía estamos a tiempo, de que por favor sean más unidos con su grupo colaborativo y puedan presentar un excelente trabajo. Ya si definitivamente no hubo participación de las personas por X o Y razón, pues ya presentan. Si 2 personas participaron en el foro,
pues esas dos personas enviarán su trabajo, ¿cierto? Y ya pues se tendrá en cuenta en la rúbrica, en la parte de colaboración. Listo, bueno, eso era para recordarles y también recordarles que ya después del 15 de mayo, o sea, a partir del 16 hasta el 25 de mayo, nosotros los tutores tendremos el tiempo para poder revisar su documento y poderles hacer la evaluación respectiva. Entonces todavía están a tiempo para que envíen sus dudas, etcétera, y con gusto las atenderemos. Y bueno, ahora sí empecemos el teorema de Bayes y probabilidad condicional. ¿Por qué no hablamos primero de probabilidad condicional? Porque una está ligada a la otra, ¿cierto? El teorema de Bayes es un tema específico muy útil y se aplica mucho en la cotidianidad, ¿cierto? Pero ¿cómo lo podemos definir antes de entrar a hablar de ejemplos? El teorema de Bayes es utilizado para calcular la probabilidad de un suceso, teniendo la información de antemano sobre ese suceso. ¿Qué entienden por ese concepto? A ver, Marta, cuéntame. Si yo te leo esta definición, ¿tú qué me dices? ¿Es entendible esta definición o está enredada? Sí, no, eso puede probabilidad de un suceso teniendo la información de antemano sobre el suceso. ¿Qué entiendes de esa definición? Las probabilidades o las opciones que pueden haber si conozco el suceso, algo así. Sí, exacto. Entonces, hay un suceso, ¿cierto? Un suceso en donde hay una causa y hay un efecto. O también se pueden hablar de dos sucesos que uno depende del otro, ¿cierto? Entonces, en el teorema de Bayes se aplica mucho eso, de que un suceso dependa del otro. Y por eso se habla de probabilidad condicional. ¿Por qué? Porque uno es condicionado al otro, ¿cierto? En términos coloquiales. Pero aquí vamos a aprender a identificar qué depende de qué, ¿cierto? Depende del contexto, depende del tema y demás. Dice que se puede calcular la probabilidad de un suceso A en la segunda definición, sabiendo además que ese A cumple cierta característica que condiciona su probabilidad, ¿cierto? Estamos hablando de condición, de que algo limita a un evento, ¿cierto? Y que vamos a evaluar ese algo, la probabilidad de ese suceso cuando ocurre el dependiente, ¿cierto? Uno está ligado al otro, entonces por eso aquí el teorema de Bayes nos ayuda a calcular la probabilidad de A condicionado a B. O sea, dos eventos que pueden ocurrir de manera simultánea, ¿sí? Y que están ligados y vamos a calcular la probabilidad de esos eventos ligados, ¿cierto? Para eso nos sirve el teorema de Bayes. Entonces aquí vamos a ver varios ejemplos concisos para poder lograr identificar qué depende de qué y cómo lo organizamos, ¿cierto? Para calcular su probabilidad. Pero antes de hacer estos ejercicios, tenemos que identificar qué es la probabilidad total. Entonces, la probabilidad total es el factor. Aquí vemos un factor, una multiplicación de dos eventos, ¿cierto? Entonces, aquí está, dice, la probabilidad total es igual a ¿qué? A la sumatoria de la probabilidad de B dado lo que ocurrió de A, ¿cierto? ¿Y qué es ese simbolito? No es una fracción, no es una división, no, es una condición. Esta rayita simplemente nos están diciendo uno depende del otro. B está condicionado a A, ¿sí? B dado a A, ¿sí? Así lo podemos interpretar. Y vamos a ver que van a ocurrir varios eventos de manera simultánea y vamos a ver mucho ese simbolito. Muchos lo escriben de manera fraccional, ¿cierto? Así, por ejemplo, B, A. Y no digo que está mal, pero para que ustedes lo tengan en cuenta. No es una fracción, no es una división. Es una condición, ¿listo? Es una condición. Y la multiplicamos por la probabilidad de A, por el suceso principal, por decirlo así, el suceso base. Y hacemos la sumatoria de lo mismo, de B, de C, de D, dependiendo de del número de eventos que hayan, ¿sí? Entonces, pues no se me asusten con ver esta sumatoria, ya la vamos a entender poco a poco. Pero bueno, ¿qué nos dice la fórmula? Entendamos qué dice la fórmula. Probabilidad de B dado a A, ¿cierto? Estamos hablando de la probabilidad de B dado lo que ocurrió en A, ¿cierto? Entonces B depende de A o viceversa, ¿cierto? Ambos están ligados. Y aparte de todo, esta fórmula que nos dice que la probabilidad
de B con intersección a A, ¿cierto? Les decía hace 8 días, esta intersección que se habla de intersección de conjuntos, nos está diciendo en este tema que es el I, ¿cierto? B ocurre con I. Ah, que la probabilidad de que, ahorita vamos a ver un ejercicio, de que tan probable es que la marca Chevrolet sea robada en una empresa que fabrica varios tipos de empresas, ¿cierto? De carros. Entonces vemos que se están combinando dos sucesos, la producción de los carros, primer suceso, y qué tan probable sea que es de que sea robado uno de esos carros, ¿cierto? Entonces estamos ya combinando dos eventos, que uno depende del otro. Entonces la probabilidad de los carros y que sean robados, ¿sí ven? Entonces ya estamos hablando de dos eventos. ¿Y cómo se representa en teorema de Bayes SI? Con esta letra, con el símbolo de intersección en conjuntos. ¿Sí ven? Y siempre va en el numerador. Y en el denominador, pues encontramos la probabilidad total, ¿cierto? De todo lo que tenga que ver con A. Y lo sumamos. Pero bueno, ya vamos a ver ejercicios que nos pueden ayudar a entender mejor esta fórmula. No se preocupen. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta antes antes que empecemos a analizar un caso? Tenemos que analizar primero los sucesos. Como ustedes ya saben construir un diagrama de árbol, eso es lo primero que debemos hacer. Siempre jerarquizar la información, siempre tenemos que formar esos subconjuntos, ¿cierto? Organizarlos de tal forma que podamos calcular la probabilidad de cada uno de acuerdo a un experimento aleatorio, ¿cierto? Entonces acá generalizamos un diagrama de árbol en el que nos están mostrando tres sucesos diferentes y se categorizan como A1, A2, A3, ¿sí? Y este PA1, ¿qué significa? La probabilidad de A1, ¿cierto? Este PA2, ¿qué es? La probabilidad de A2. Y este PA3, ¿qué es? La probabilidad del evento A3. ¿Sí bien? Ahí tenemos tres eventos diferentes. Y cada evento se desglosa en que se ocurrió o no ocurrió, ¿cierto? Entonces se desglosan dos ramas más en cada uno de ellos. Entonces, si se dan cuenta, ya para calcular la probabilidad de cada una de estas ramitas, uno depende del otro. ¿Cómo interpretamos este primero? Entonces, probabilidad de B dependiente de A1. La probabilidad de este suceso dado a A, ¿sí? Entonces, ¿quién ponemos primero? El último suceso, ¿sí? Probabilidad de B. ¿Y quién colocamos después? La base, ¿sí bien? El evento base. Y así vamos categorizando la información. ¿Quién va primero? ¿Quién va después? En este caso va primero el B porque es dependiente de A, ¿sí bien? En el segundo caso, la probabilidad de C dado a lo que ocurrió en A, ¿sí bien? Entonces P, abro paréntesis, C, la rayita, que es dado a A1, y ya, lo mismo, probabilidad de B de manera dependiente al evento A, pero no A1, sino A2. O la probabilidad de B, pero de manera dependiente a A3, ¿sí? Entonces son tres simbologías diferentes, son tres eventos diferentes de manera dependiente a estos sucesos base. ¿Listo? Entonces, ¿qué tiene que uno hacer primero? Categorizar la información, construir el diagrama de árbol, ¿cierto? Organizar las ternas correspondientes. Y ya luego empezamos a interpretar la fórmula, porque la fórmula de teorema de Bayes depende de esa jerarquía que nosotros hagamos. Y si tenemos mal la jerarquía, si tenemos mal el diagrama de árbol, pues tendremos mal empleada la fórmula del teorema de Bayes. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la base de todo? Que sepamos interpretar la información, que la sepamos categorizar, organizarla y ya aplicar esta fórmula que nos ayuda mucho a calcular la probabilidad de distintos eventos condicionados. ¿Sí? Listo, entonces no nos enredemos con tanta fórmula, vámonos ya a un ejemplo específico. Primer ejemplo, analicemos la situación. Se tienen tres urnas con bolas diferentes, con bolas de diferentes colores, como se indica a continuación. Entonces, cierren los ojos e imagínense las urnas, ¿cierto?
Imagínense que tenemos 3 cajitas diferentes. Aquí se me fue la A, muchachos. Es una disculpa, aquí no va, solo C, ¿listo? Es la urna C. Entonces imagínense que hay 3 urnas y que en cada urna hay un número de bolas diferentes, ¿cierto? Diferentes colores. Entonces, ¿qué tenemos? La primera urna, llamada urna A, tiene 3 bolas de color rojo y 5 bolas de color negro. ¿Listo? ¿Ya se la imaginaron? Ahora vamos con la urna B. 4 bolas rojas y 2 negras. Y la urna C, 2 bolas rojas y 3 negras, ¿cierto? Listo, ¿ya se imaginaron las urnas con cada una con una esfera diferente, una bola diferente? Listo. Ahora a partir de esa información nos dicen, se escoge una urna al azar, ¿cierto? Ah, bueno, cierro los ojos, por eso les mandé cerrar los ojos. Escogen una urna, pan, al azar, no sé ni si fue la A, la B o la C, cualquiera. Y a partir de esa urna que escogí, no sé cuál todavía, se extrae una bola. Aparte de que no sé qué urna cogí, ahora cojo una bola al azar, ¿cierto? Entonces ya hay 2 situaciones. ¿Qué urna cogí y qué bola y qué color de bola escogí? ¿Cierto? A partir de esa información nos dicen, si la bola ha sido negra, ya nos están dando una condición, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de haber sido extraída de la urna A? O sea, ya escogí la bola negra, ¿cierto? Pan. Pero si se dan cuenta, en las 3 urnas hubo una bola negra, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo sé o cómo puedo calcular la probabilidad de en qué urna salió, ¿cierto? O específicamente si salió, qué tan probable es de que haya sido la urna A, ¿cierto? Entonces, el teorema de Bayes nos ayuda a resolver este problema. ¿Cómo sé esta situación? ¿Cómo puedo acercarme a responder que fue la urna A? ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago? Lo primero que les dije, categoricemos la información en un diagrama de árbol. Entonces, colocamos los 3 eventos. ¿Cuáles son esos 3 eventos? Las urnas. Entonces está la urna A, la urna B y la urna C. Nuestros 3 eventos. ¿Y qué tenemos en primer lugar? La probabilidad de cada uno. Antes de analizar las bulas, analicemos la probabilidad de las urnas. Y la probabilidad de cada urna es 1/3, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué 3? Porque son 3 urnas en total. ¿Por qué 1? Pues porque es una probabilidad en función de 3 en total, ¿sí? Entonces, es la misma urna, la misma cantidad de eventos, por lo tanto, la probabilidad es 1/3 en cada una porque es la misma en cada situación. Y ya, si ustedes lo quieren manejar decimal, de manera decimal, adelante. Usen su calculadora. ¿Cuánto equivale a 1/3? Exactamente. ¿Cuánto les da 1/3? O sea, 10 dividido 3. Ya hacemos el decimal. 33. Exacto, ¿cierto? Así de simple. Entonces, en vez de colocar 1/3, ustedes dicen, ay, no, no me gustan los fraccionarios, coloco decimales, también está bien. Entonces, yo coloco 0,33 acá, 0,33 acá y 0,33 acá. Muchos, los que han enviado avances, me han entregado los diagramas de árbol desde un inicio ya con las probabilidades y yo les he dicho, bueno, ya se me adelantaron, pero está muy bien, porque ya de antemano ya calcularon la probabilidad de cada evento, de acuerdo a su letra, ¿cierto? Entonces ya cada uno dijo, bueno, la probabilidad de que una persona de tercera edad viva en arriendo y cuente con servicios o no, es esta. Y ya desde un principio están definiendo la probabilidad y eso está muy bien. Entonces, para esos ejercicios, ya desde el principio ustedes pueden ir llevando a cabo el desarrollo y el cálculo de las probabilidades en cada evento que se especifique. Es lo mismo que para los que están comenzando la guía, es lo mismo que decir acá, bueno, acá está quiénes, los de la edad joven, aquí están los de la edad adulta y aquí están los de tercera edad. Y en cada uno va a vivir en vivienda que es propia, familiar, arrendada, y ya en cada una de esas cuentan con servicios o no cuentan con servicios, ¿sí?
Entonces ya estamos jerarquizando de antemano la información y la estamos organizando primero por edad, luego por tipo de vivienda y luego si cuentan con servicios o no. Acá es lo mismo, muchachos. ¿Cuál es nuestro evento principal? Las urnas, ¿sí? La disponibilidad de las urnas. Por eso lo ponemos como evento base. Yo les decía al principio un evento base. Pues en este caso el evento base es la urna, la disponibilidad de la urna. Este es nuestro evento base. Ahora analicemos la segunda situación. Nos están diciendo que en cada urna hay un número de bolas de color diferente. ¿Qué nos dice la urna A? Que hay 3 bolas rojas y 5 negras. ¿Sí bien? Entonces, en cada urna hay un rojo y un negro. Por eso colocamos las ramitas de cada urna, ¿sí bien? Acá están las negras y acá están las rojas. Acá están las negras y acá están las rojas. Aquí están las negras y aquí están las rojas. ¿Bien? Así como la tarea. Aquí están los que cuentan con servicios públicos, aquí los que no. Aquí están los que cuentan con servicios públicos, aquí los que no. Aquí están los que cuentan con servicios públicos y aquí no, pero en diferentes tipos de vivienda, propia, familiar, arrendada, y aquí por diferentes edades. Entonces, es lo mismo, muchachos. Por eso les digo, si ustedes construyen bien su árbol, diagrama de árbol, pues ya van a organizar muy bien y ya están adelantando una parte importante para calcular el teorema de Bayes, cuando calculan las probabilidades de cada evento específico. Listo, entonces, ¿cómo calculo la probabilidad de la urna? ¿Qué hacemos? Entonces, si se dan cuenta, hay 3 bolas rojas y 5 negras. O sea, en total, ¿cuántas bolas hay en la urna A? 8. 8, ¿cierto? El total. En la urna B 6. y en la urna C, 5. excelente. Entonces, en cada urna hay un número total de bolas. Y de ahí sale el cálculo de probabilidad. Entonces, en las negras, ¿cuántas negras hay? En la urna A. Miren el numerito acá. 5. 5. Eso quiere decir que la probabilidad en este primer evento es 5 octavos. ¿Sí? 5 octavos. Porque de las 8 bolas que hay en la urna A, 5 son de color negro. Ahora rojas. Ahí miren, acá ya están el resto. 3 octavos, que ya saben de dónde salió ese 3 octavos, porque son 3 rojas y de un total de 8 en esa urna A. ¿Sí bien? Y lo mismo para las otras. 2 sobre 6 significa que de 6 bolas que hay en la urna B, 2 son de color negro. O de 6 bolas que hay en la urna B, 4 son de color rojo. ¿Sí bien? Entonces aquí ya tenemos la probabilidad de cada uno. Y finalizo con la urna C. De 5 bolas que hay, 3 son negras o 2 son rojas. ¿Sí bien? Entonces, aquí ya estamos, después de haber hecho el diagrama de árbol, ya de una vez calculamos las probabilidades de cada condición o de cada evento. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? Profe, yo tengo una pregunta. Vamos bien. Señor. Ese resultado que le da de 0.401 es un resultado ya como tal, digámoslo así, porcentual o porcentaje o... No, es una fracción y tú lo conviertes a decimal. ¿Y cuánto da en decimal, Fabio? Podríamos decir que le da 4%. 4%? No. Haz la división. 40%. No. 5 cuartos, 5 octavos es lo mismo que decir 0,62. Ah, no, sino que yo decía era el 0.4 que tenía aquí ya como... Perdón. Ya te me adelantaste. Bueno. Ok, listo. Claro que sí. Entonces ya cuando hice este cálculo, pero ya te me adelantaste. Entonces, ¿qué nos dio? Que después de haber hecho la probabilidad condicional, después de haber hecho el cálculo de teorema de Bayes, que ya ahorita lo explicamos con detalle, nos da un valor de 0,401. Recuerden que la probabilidad, muchachos,
se define en una escala de 0 a 1. No pueden ser valores negativos, por ejemplo, menos 5, menos 6, menos 1, no. Ni tampoco puede ser una probabilidad de 2 o de 3, no. Es en una escala de 0 a 1, 0,1, 0,2, 0,5, 0,6. Ese es el resultado que uno define de probabilidad. Ya es otra cosa cuando uno lo quiere expresar en porcentaje. Ah, listo. Entonces la probabilidad de que ocurra este suceso es de 0,5, que uno lo multiplica por 100 y da 50%. Ah, o sea que la probabilidad de que yo pase probabilidad, bueno, valga la redundancia, ¿no? El curso de probabilidad es de 50%, que es equivalente a 0,5. Entonces, sí, señor Fabio. El 0,401 lo multiplicamos por 100 y ya también se puede expresar en porcentaje, ¿cierto? Que sería 40,1%. Excelente. Listo, muchas gracias. Listo. Pero bueno, antes de, porque Fabio aquí se nos adelantó. Ah, no, mentiras, voy a acelerar. De pronto me estoy detallando mucho y me demoro más de la cuenta. Entonces, quiero que analicemos la fórmula y su aplicación para poder entender mejor cómo aplicarlo a nuestro ejercicio. Entonces, ¿qué vamos arriba? Entonces, aquí nos están nos están pidiendo cuál es la probabilidad de haber sido extraída la bola negra de la urna A. Entonces, miren, acá ya nos están hablando de una condición. La probabilidad de que salga de la urna A, ¿quién? La bola negra. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Nos están preguntando por quién, por la bola negra y la urna A. Entonces, por eso yo delimito esa condición. O sea, me traslado a la urna A y a quién más, a la bola negra. ¿Sí? Me están preguntando solo por eso. Entonces, por lo tanto, ¿quién va en el numerador? Todo lo que tenga que ver con A y con la bola negra. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué rama utilizo? Entonces, yo digo acá, bueno, ¿quién es la probabilidad de A? ¿Quién es PA? Entonces, PA es la probabilidad de que salga de la urna A. ¿Y cuál es la probabilidad de que salga de la urna A, muchachos? 1/3. Es la probabilidad inicial, ¿sí? O 0,33, como lo quieran expresar. Entonces, la primera probabilidad es la probabilidad de que salga de la urna A. ¿Y cuál es esa probabilidad? 1/3. Y ya lo tenemos. Por eso aquí en la fórmula colocamos 1/3. ¿Sí bien? Listo. Y aparte de que me piden que salga, que me calcule la probabilidad, que tenga la probabilidad de la urna A, también me piden multiplicarla por n dado a A. O sea, de que las negras salgan de la urna A. ¿Quiénes son las negras? Estas, ¿cierto? Entonces me están pidiendo la cantidad o la probabilidad de que salga, de que extraiga una bola negra, ¿de quién específicamente? De la urna A. ¿Y cuál es esa probabilidad? 5/8. 5/8, ¿qué quiere decir, muchachos? Que es la probabilidad del color negro, de la bola de color negro que salga de la urna A. ¿Sí ven? Y eso lo multiplico por la probabilidad de la urna A. Y miren la operación, ¿dónde está? ¿Sí ven? Solo me concentré en la urna A y en la bola negra. Y es 1/3 por 5/8. ¿Que lo queremos expresar en fraccionarios? Es lo que iba a hacer. Bueno, entonces, esto es lo mismo que decir lo siguiente, muchachos. 0,33 por 0,625, ¿cierto? ¿Todos vamos bien? 0,33 por 0,62. Es lo mismo que decir 1/3 por 5/8. ¿Sí? Y estamos multiplicando esa condición que nos están preguntando en el problema. Solo nos interesa A y el color negro. Y listo. Ahora, ¿quién va en el denominador, muchachos? La sumatoria. ¿Se acuerdan esa fórmula que les di? Acá nos están hablando de sumatoria. ¿Qué significa eso? Que debemos sumar todos los sucesos posibles condicionados, ¿cierto? No solo la urna A, no solo la urna B ni la urna C, no, la de todos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entonces nos están diciendo probabilidad de la urna A
por la probabilidad de que el color negro salga de la urna A. O sea, lo mismo de arriba, ¿cierto? 1/3 por 5/8. Pero no nos interesa, no, en la parte del denominador no nos enfocamos nomás en la A, también nos enfocamos en la B, o sea, en esta parte. La probabilidad de que salga la bola negra de la urna B, o sea, 2/6, ¿cierto? Por 1/3. Mírelo acá, 2/3 por 1/6. Pero no me interesa la B, recuerden que hay una tercera urna. Entonces, 3/5, que es nuestra probabilidad en la urna C del que salga el color negro, ¿cierto? Entonces, 3/5 por 1/3, que es la probabilidad inicial. Y aquí mírenlo acá. Y sumamos esas probabilidades condicionadas, pero enfocadas ¿a quién? A las bolas de color negro de las 3 urnas. Hacemos la sumatoria total, aplicamos cálculos en la calculadora o manualmente para practicar operación con fraccionarios. ¿Y qué les debe dar? Un valor de 0,401. Por favor, confirmen. ¿Les dio lo mismo? Todos con su calculadora, por favor. Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Digámoslo así, en este caso usted solamente se está concentrando en las bolas negras por algo en específico, o uno podría en cierto modo mezclar, digamos, en esta urna la bola negra y en esta la roja, o Ah, ya. Yo me concentré hacer en las bolas negras porque así lo pedía el problema, ¿cierto? Pero tú puedes decir, ah, bueno, ahora yo quiero calcular la probabilidad de sacar las bolas rojas de la urna C, ¿sí es? Entonces tú puedes definir tu propia condición. ¿Listo? En este caso, ¿de quién me pedían la información? De la bola negra y que salga de la urna A. Pero tú puedes decir, ah, no, yo quiero calcular la probabilidad de que salga una bola roja de la urna B, ¿cierto? Ah, o yo quiero calcular la probabilidad de que salga una bola negra, pero no de la A, sino de la C. ¿Sí es? Entonces tú condicionas, tú haces la condición, ¿cierto? o sea, sí se podría, digámoslo así, mezclar entre comillas Mezclar, mezclar la fórmula como tal. mezclar la fórmula, pero por separado, ¿cierto? O sea, no vas a juntar, ah, yo quiero calcular la probabilidad de A, B, C, dividido B, C, D. No, ¿cierto? Por partecitas, ¿cierto? En este caso, yo solo me interesa la negra con la A, pero también puedo ser la roja con la A, o la negra con la B, o la negra con la C, ¿cierto? Pero por separado. Listo, profe. Bueno. Listo. Ok, entonces, ¿alguna otra pregunta, muchachos? ¿O voy muy rápido? ¿Vamos bien? Cuéntenme. ¿Todo bien? Bueno, eso espero. Listo, entonces continuamos. Ya, uy, Dios, 9 personas. Bueno, los felicito, muchachos, por estar acá. Entonces, en conclusión, hacen la operación, calculen y les da 0,401. Entonces, ¿qué significa hacer el 0,401? Que es la probabilidad de que salga una bola negra de la urna A, ¿sí? Hay dos eventos simultáneos que son dependientes entre sí. Y bueno, ya ahora vamos con un ejemplo 2 y quiero que lo analicemos entre todos, utilizando nuestra fórmula de teorema de Bayes, que puede ser la primera o la segunda. Igual es lo mismo, porque nos están hablando de la condición de dos eventos. En Colombia, muchachos, las ventas de vehículos se distribuyen de la siguiente manera. 20% marca Chevrolet, 14% marca Kia y el resto es de otras marcas. ¿Y cuál es el resto? Pues 66%. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque estamos sumando el 20 con el 14, que es 34, y 100 menos 34 nos da 66. Solo que yo lo agregué aquí de una vez. Pero siempre que les dan un problema y que les digan, ay, falta un porcentaje, pues hacen la suma o la diferencia en base de 100. Entonces, bueno, ¿ya se imaginaron? Entonces, ¿quién es mi evento principal? La fábrica que produjo 3 marcas de carros, Chevrolet, Kia y otro tipo de marcas. Entonces, además de que ya se sabe que ese es el porcentaje de producción de cada marca, ahora nos dicen cuando el vehículo es Chevrolet. Ojo ahí, ya nos están preguntando solo por una marca.
Entonces, además, cuando el vehículo es Chevrolet, bueno, todavía no vamos a las preguntas, solo es información adicional, perdón. Tiene una probabilidad de 73%, Kia de 9% y otras marcas del 18% de que sean robados, ¿sí? Ya nos están hablando de un segundo evento. O sea, aparte de que nos están diciendo que se está fabricando cierto tipo de vehículos, aparte nos están dando la información de qué tan probable es que sea robado cada uno de ellos, ¿cierto? De acuerdo con encuestas, experimentos que han hecho, observaciones, revisión de cámaras, etcétera. Ya calcularon la probabilidad de que sea robado cada uno de ellos. Y aquí nos están diciendo cuál es ese. La probabilidad, por ejemplo, de que sea robada Chevrolet es del 73%, muy alta, ¿sí? Según esta información. Bueno, entonces a partir de esto, ustedes deben calcular la probabilidad de que se roben un vehículo. ¿Cuál es la probabilidad de que se roben un vehículo? ¿Cierto? Con esta información. Y listo, aparte de calcular la probabilidad de que de que se roben un vehículo, si se han robado un vehículo Chevrolet, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que sea un no Chevrolet? ¿Listo? Entonces nos están hablando de dos eventos diferentes, simultáneos, que uno depende del otro. Y este símbolo de intersección nos están hablando de la combinación de los dos eventos. Entonces vamos al desarrollo. Acá le muestro un montón de números que van a decir, oh, por Dios, ¿qué es todo eso? Pues vamos a analizar qué es toda esa información. Primero, pues yo hago mi diagrama de árbol, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, la marca de vehículo es la base y clasifico, categorizo la marca diciendo Chevrolet, Kia, otras marcas y establezco la probabilidad de cada uno de esos de producción. Entonces acá nos están diciendo que acá hay un 20% o 0,2 de probabilidad de que sea Chevrolet, 0,14 de Kia y 0,66 o 66% de otras marcas. ¿De dónde saqué esa información? Pues recuerden, ya me la dieron en el problema. ¿Sí? 20, 14, 66. Y acá la estoy estableciendo. La estoy organizando en mi diagrama de árbol. ¿Sí? Listo, entonces ya tengo la probabilidad de cada uno de mis eventos, de cada una de mis marcas. Ahora me están dando una segunda información. ¿Cuál es la probabilidad de que sean robados cada uno de ellos? Es este segundo evento. ¿Sí? Entonces la probabilidad de que sea robado, marca Chevrolet. La probabilidad de que sea robado, marca Kia. La probabilidad de que sea robado, otras marcas. ¿Sí? Y coloco el porcentaje o la escala de 0 a 1 de cada uno de esos eventos. ¿Bien? Esta información ya la organizamos, ya la categorizamos, ¿sí? También la podríamos representar Chevrolet, entonces de que se ha robado y que no se ha robado. Kia, de que se ha robado y de que no se ha robado. Otras marcas, de que se han robado y no se han robado. En total nos van a salir 1, 2, 3, 4, 5, 6. En total nos van a salir 6 ramas, ¿cierto? De que ocurra o que no ocurra. Que sea robado o que no sea robado cada una de esas marcas. Y ya uno empieza a organizar el diagrama de árbol de esta manera. ¿Sí? Listo, entonces ya teniendo el porcentaje que se ha robado cada uno de ellos, organizamos la información de la siguiente manera. No se asusten con estos numeritos. Simplemente resumiendo y ustedes escogen si quieren hacerlo directamente desde el diagrama como lo hicimos con las bolas y las urnas o también de esta manera muy matemáticamente hablando, en donde ustedes ¿qué hacen? Calcular por partes cada probabilidad. Entonces, acá, repito, este es el 20% de que se produzca marca Chevrolet. Y aparte nos están mostrando cómo calculamos la probabilidad de que sea robado. Entonces, acá nos están diciendo, bueno, ya teniendo la información de la producción y que se ha robado, pues hagamos la operación que nos piden, teorema de Bayes. ¿Y qué es el teorema de Bayes? Recuerdan, la multiplicación de la probabilidad del evento por la condición, por la probabilidad condicionada, ¿sí? Entonces, la probabilidad de C, o sea, la probabilidad de disposición de marca Chevrolet, por la probabilidad de que sea robada esa marca, o sea, 0,20 por 0,73. ¿Y eso qué nos da? 1460. ¿Qué significa ese 0,1460? La probabilidad
de que marca Chevrolet sea robada con esa capacidad de producción. ¿Sí? Ahora, ¿qué es este segundo cuadro? De que no sea robada. Si se dan cuenta, hay un R asterisco, apóstrofe, perdón. ¿Qué significa el R apóstrofe? De que la negación, de que no ocurrió el evento, ¿cierto? Entonces, porque tenemos que tener las dos condiciones, de que ocurrió y que no ocurrió, de que ocurrió y que no ocurrió. Entonces, también calculamos la probabilidad de la no ocurrencia. Entonces, 0.20, ¿qué es? La probabilidad de la marca Chevrolet. ¿Y qué es 0.27? ¿Quién me puede decir qué es 0.27? Por favor. ¿De dónde llegó? ¿De dónde salió ese 0.27? Creo que estoy hablando mucho. ¿Cierto? Muchachos. ¿Están perdidos? Vamos bien. Profe, sale de la resta entre el 100% y el 73% que tiene de aquí de que sí se ha robado. Excelente. Muy bien. Así de simple. 100 menos 73 o 1, que es mi 100%, menos 0.73. ¿Y eso cuánto da? Pues 0.27. Excelente, Fabio. Muchas gracias. Creo que los demás ya se quedaron dormidos, ¿cierto? ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Vamos bien? No, profe, todavía nada que me duerma. Ok, José Miguel, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Bien, sí, aquí tratando de resolver ya el ejercicio. Ah, ok, ya van directo con el ejercicio, perfecto. Muy bien, listo, entonces no me voy a extender mucho. Lo mismo que hicimos para marca Chevrolet, lo mismo hacemos para marca Kia. Multiplicamos la probabilidad de la exposición de marca Kia por la probabilidad de que sea robada marca Kia, ¿cierto? Y nos da este valor. Y lo mismo de que no sea robada, y que no sea robada es 0.91 y calculamos la probabilidad de que no sea robada. Y lo mismo con las otras marcas. ¿Por qué hacemos todo eso, muchachos? Porque matemáticamente hablando, recuerdan que tenemos que sumar, hacer una sumatoria del total de probabilidades, o más bien de la probabilidad total, ¿cierto? De los que no son robados o los que sí son robados, dependiendo de la pregunta problema. ¿Recuerdan la pregunta problema? ¿Cuál es la probabilidad de que sea un vehículo robado? No nos están hablando de Chevrolet, Kia u otras marcas, no, nos están hablando de cualquier vehículo. Por lo tanto, tengo que saber la probabilidad total de cualquier vehículo que sea robado. Y para eso hago el cálculo por cálculo de que sea robado o que no sea robado y hago la sumatoria de quien me interese. ¿Sí? Entonces, por eso es que hago estas operaciones de manera independiente y ya luego las coloco en la fórmula para saber el resultado total. Antes de continuar, la probabilidad, si se dan cuenta de la ocurrencia y la no ocurrencia, siempre debe dar igual a 1. Confirmen. ¿Cómo lo confirmamos? La probabilidad de que no se ha robado y la probabilidad de que sí se ha robado. Sumen estas dos y les debe dar 1. ¿Les dio 1? Ay, no, perdón, les estoy mostrando el valor diferente. El cuadrito no, sino el 0.27 más el 0.73. Siempre debemos sumar las dos y dar igual a 1. ¿Listo? No el producto, sino la probabilidad de la condición. Y les debe dar 1. Entonces, bueno, muchachos, eso es para probar que están bien que están desarrollando los ejercicios correctamente, ¿sí? Y bueno, ya para responder la pregunta de que se roba en un vehículo, pues, ¿qué hacemos? Lo que les acabo de decir, sumar las probabilidades de cada una de las marcas de que sean robadas, ¿sí? Y entonces, ¿de dónde salió ese 0.14? Mírenlo acá. ¿De dónde salió el 0.126? Mírenlo acá. ¿Y de dónde salió este 0.88? Pues mírenlo acá, ¿sí? Entonces sumamos las tres probabilidades de que sean robadas las tres marcas de vehículos. Y ya, hacemos la sumatoria total, por eso el símbolo de sumatoria, y ya tenemos una respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? Que la probabilidad de que se roben un vehículo
es de 0,2774, equivalente en porcentaje a un 27,74%, ¿sí ven? O sea que en conclusión, siempre debemos escribir una conclusión. La probabilidad de que se roben un vehículo es del 27,74% o, en su defecto, 0,27%. ¿Sí ven? Muy bajita la probabilidad. Así que consíganse alguna de estas marcas. ¿Cuál es la menos probable? El Kia, ¿sí ven? Que es la más bajita en probabilidad de que sea robada. Y esta información, estas estadísticas les llevan a ustedes a predecir, bueno, me voy a ir con esta marca porque es la que menos se roban. Por algo será. No mentiras, pero sí ven, ya lo ven en su condición, en su cotidianidad, perdón, y ya ustedes lo pueden aplicar de acuerdo a su contexto, desde la ingeniería de sistemas, en telecomunicaciones, desde administración de empresas, ¿sí? En cualquier situación se puede aplicar la condición para poder calcular la probabilidad de algún evento específico. Y bueno, muchachos, para responder la segunda pregunta, ya es resumir todos los cálculos que se mostraron anteriormente en la fórmula, dependiendo de la pregunta. Si se han robado un vehículo, ¿cuál es la probabilidad de que sea Chevrolet? Pues entonces me enfoco en solo lo de Chevrolet. Solo me enfoco en lo de Chevrolet. ¿Recuerdan la probabilidad de Chevrolet de que sea robada y su disposición? Mírenla acá. 0,20 era la capacidad de producción de Chevrolet. Y 0,73 es la probabilidad de que sea robada. Lo multiplico y lo divido por entre la probabilidad total, ¿sí? De cada una de las marcas, de que sean robadas, específicamente robadas, porque esta es la condición, y nos da un valor de 0,526. Por favor, confirmen. ¿Y cuál es la conclusión? La conclusión es que la probabilidad de que se roben un vehículo marca Chevrolet es de 0,526. Casi la mitad, casi el 50%, sí, un poquito más arribita. O sea que la probabilidad de que se roben un Chevrolet es medianamente alta en nuestras necesidades, ¿sí? Entonces, ustedes mismos se pueden preguntar otras cosas como, ¿cuál es la probabilidad de que se roben, de que sea robado una marca Kia con estas condiciones? ¿O cuál es la probabilidad de que se roben un Ferrari en estas condiciones u otras marcas en estas condiciones? ¿Sí? Entonces, de ahí recordemos el concepto general. Tiene que haber dos eventos, uno dependiente del otro, para establecer la condición. ¿Sí? Ok, muchachos, espero me hayan entendido estos dos ejercicios. Espero que les haya sido más fácil comprender. Pueden hacerlo directamente desde el diagrama de árbol o así operando por partes, como cualquiera de las dos formas. Por eso les mostré el cálculo de probabilidad con teorema de Bayes de las dos formas para que ustedes se acoplen a la que mejor les convenga o requieran. Y ya para finalizar, ponemos este ejercicio de práctica, muchachos. Les doy una fábrica de computadores, dispone de dos equipos, A y B, que elaboran el 60% y el 40% de la producción. El porcentaje de computadoras defectuosas que produce cada equipo es del 5% y del 10% respectivamente. Listo, a partir de esta información, ¿cuál es la probabilidad de que el computador haya sido fabricado por el equipo A, sabiendo que es defectuoso? Y la segunda pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el computador haya sido fabricado por el equipo B, sabiendo también que es defectuoso? Entonces, para que ustedes practiquen, desarrollen el diagrama de árbol y aparte de todo, aquí ya les doy el resultado. Entonces, la idea es que ustedes apliquen el procedimiento que les enseñé y que lleguen a estos resultados, ¿listo? Entonces, vamos a disponer 5 minutos para que lo analicen y me digan cuánto les dio y si coincide con su resultado. Bueno, quedo en espera de sus dudas. Profe, yo tengo una consultica acerca del ejercicio, pues del taller, porque a mí la pregunta me dice, ¿cuál es la probabilidad de tener, pues utilizando el teorema de Bayes, cuál es la probabilidad de tener vivienda propia sabiendo que esta no tiene servicios públicos completos? Pero ahí dice utilizando el teorema de Bayes. Y acá el otro punto me dice utilizando el teorema de probabilidad total. O sea, Bueno, es que uno está aplicando al otro, ¿sí es?
Recuerda que la probabilidad total como tal es la sumatoria de todas las probabilidades condicionadas. ¿Sí bien? Entonces la probabilidad total ya es lo que va en el denominador, ¿sí es? Entonces ahí ya te están preguntando dos cosas para ya juntarlas en el teorema de Bayes y calcular la respuesta final. Cuando haces probabilidad total, es lo mismo que hicimos acá en el ejercicio de los carros. Cuando hicimos esta sumatoria, ¿recuerdas? Esta sumatoria que hicimos es la probabilidad total de que un vehículo sea robado. Esta ya es como la respuesta final, es la probabilidad total, ¿sí? Total. Y esa, cuando ya la aplicamos en el teorema de Bayes, va en el denominador. El valor resultante es en el denominador. Y en el numerador, ¿quién va? La condición que te estén preguntando. Entonces, recuérdame, por favor, de nuevo, ¿quién es el evento del cual te están preguntando? Me están preguntando, de tener vivienda propia sabiendo que ¿cuál es la probabilidad de tener vivienda propia sabiendo que esta no tiene servicios públicos completos? Ah, bueno, entonces ahí ya te están hablando de dos Bayes. sucesos, ¿cierto? No te están preguntando por edades, pero sí te están hablando de dos condiciones específicas, de que sea vivienda propia y que cuente o no con servicios públicos. Que no cuente o con sí cuente, perdón. Que no cuentan. Ah, que no cuentan. Sí, Listo, que entonces, no tiene servicios completos. ¿recuerdas que debes hacer entonces un diagrama de árbol? ¿Cierto? Entonces ya tienes tu diagrama de árbol donde dice vivienda propia, vivienda familiar y vivienda arrendada. ¿Sí, Marta? Sí, señora. Listo. Ahora en cada una de esas tienes dos ramas. ¿Cuáles son esas dos ramas? Con Cuentan servicios y sin servicios servicios. y sin servicios. Con servicios. O sea, en total tendrías ahí, ¿cuántas ramas? 2, 4, 6. 6 ramas, ¿cierto? Y ya te estás enfocando ahora solo. Bueno, entonces esa sumatoria de todas esas probabilidades es la probabilidad total de que no cuenten en servicios públicos de la vivienda propia, de la vivienda familiar y de la vivienda arrendada. ¿Sí? Entonces, ¿qué multiplicas con qué? La probabilidad de que no cuenten con servicios públicos dado en una vivienda propia. La probabilidad de que no cuenten con servicios públicos dado en una vivienda familiar. La probabilidad de que no cuentes con servicios públicos dado en una vivienda arrendada. Haces la multiplicación de ambas probabilidades, lo sumas y esa es la probabilidad total. La probabilidad total de los que no cuentan con servicios públicos en los diferentes tipos de vivienda. ¿Sí es? Ahora, tienes que calcular algo específico. Ese algo específico ya es lo que es el teorema de Bayes. Ya tienes que establecer una sola condición. ¿Cuál es la condición? Lo que te están pidiendo. Entonces, solo te enfocas en los que no cuentan con servicios públicos en vivienda. ¿En cuál vivienda? Se me olvidó. ¿En la propia? Utilizando el teorema de probabilidad total, hallar la probabilidad de tener vivienda propia. Ah, listo. Entonces ya te condicionas en dos cosas para el numerador, ¿no? En vivienda propia y sin servicios públicos. ¿Qué le traes, perdón? Que son parecidos los problemas. La E. Utilizando la A. La A. Ah, ya la pasé. La A. Ah, listo, sí, son dos cositas. Allá la probabilidad bien total de que tengan vivienda propia. Bueno, listo, ya calculamos la probabilidad total. Y ahora con la probabilidad de tener vivienda propia, sabiendo que esta no tiene. Ah, listo, entonces ya te especificas en la ramita de vivienda propia y que no cuenta con servicios públicos. Multiplicas ambas probabilidades y lo divides en la probabilidad total. Ah, ok. Ahora sí. Listo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, José Miguel? ¿Ya te quedó más claro? ¿O tienes alguna otra pregunta? Tutora, sí, en mi caso es el B, ¿sí? Eh, tengo una duda si para tomar los datos tomo solamente la línea de la tercera edad, tanto de vivienda familiar propia o en arriendo, o tomo las otras edades, o solamente tomo la de la tercera edad. Listo, a ver, leemos el problema. Ayer utilizando el teorema de Bayes, se conoce que una vivienda tiene servicios públicos completos.
¿Cuál es la probabilidad de que sea una persona de tercera edad? Sí, exactamente. Entonces ya, lo mismo, haces el cálculo de la probabilidad total, pero ¿de quiénes? De los que cuentan con servicios públicos, ¿sí? ¿Y en qué condición? En vivienda propia, en vivienda arrendada y en vivienda familiar, y ya haces la sumatoria para hacer el cálculo de la probabilidad total. ¿Cierto? Eso para el segundo, para la probabilidad total. Pero, Y ahora para el teorema pero de Mayer. solamente los de, Ah, ya, sí, solo los de... perdón, solamente los de Exacto. tercera edad. Sí, porque esa es tu condición. A ti ya no te importa saber los de joven o de adulto mayor, ¿cierto? Solamente te enfocas en la tercera edad. Si te das cuenta, la probabilidad total o estos ejercicios me delimitan la información. Me preguntan por una cosa. Recuerden el ejemplo de las urnas. No me están preguntando por las 3 urnas ni por las bolas de color rojo o negro. No, me están diciendo la probabilidad de una bola negra que salga de la urna A. ¿Sí es? Ya me están delimitando la información. Lo mismo acá. Me están preguntando nomás los de tercera edad que vivan en vivienda propia y que cuenten con servicios públicos. ¿Sí es? Ya me están delimitando la información y solamente hago la condición con eso y ya eso es lo que va en el numerador. Y lo que va en el denominador es la sumatoria de todas esas condiciones. Por eso debo construir Listo, y muy para la bien probabilidad, el árbol de grafo, por eso debo construir muy bien el diagrama de árbol para poder organizar bien la información y aplicar el teorema de Bayes. ¿Listo, José Miguel? Dime. listo. Y Ok. para el segundo que dice la probabilidad total, o sea, hago sumo todas las probabilidades, ¿cierto? Sumas todas las probabilidades de esa condición. Sí, señor. Ya, listo, muchas gracias. Con mucho gusto. Fabio Villamil, se te activó el micrófono, es que se me pareció. Profe, sí, lo que pasa es que el ejercicio mío dice como tal, es ya, dice hallar utilizando la regla de la multiplicación. Esa fue la que acabamos de ver, es que de pronto me confundí ahí un poquito. Uy, la regla de multiplicación. Sí, pues se puede ver desde dos perspectivas, ¿cierto? ¿Por qué desde dos perspectivas? Porque la regla de la multiplicación es, como su nombre lo dice, multiplicar qué con qué. La probabilidad de un evento A con la probabilidad de la condición de A. ¿Sí es? Y ahí entonces ya se está aplicando la multiplicación de ambos eventos. O sea, podría decirse que como tal es aplicar la fórmula de Bayes. Exacto. Sí, porque aquí no estamos aplicando técnicas de conteo, ¿verdad? Porque lo estaba pensando desde, recuerden que en técnicas de conteo hay una técnica que se llama principio de multiplicación, pero eso es, ¿para qué me sirven las técnicas de conteo? Que era lo que veíamos hace 8 días. Era determinar el número de combinaciones posibles, determinar el número de maneras posibles para que salga una condición, ¿sí? Pero acá, como estamos en teorema de Bayes, pues asumo de que del principio de multiplicación es esa, multiplicar una condición con otra, un evento con otro. Listo, profe, bueno. Listo. Y también dice, en la misma rúbrica, dice, pues ya saltándonos, digámoslo así, al ejercicio 4. Pues, también tengo el mismo literal, el C, y pues ya también sería entonces en ese ejercicio aplicar lo mismo que hemos visto, pues ya Sí, todo como tal. excelente. Ese ejercicio 4 ya se llama ejercicio de aplicación. En el ejercicio 4 ya les muestran, ya se olvidaron de las personas de tercera edad, jóvenes, adultas, que tienen vivienda propia, familiar, etcétera. Ya se concentran en otro contexto, en otro problema. ¿Sí bien? Ahí ya están preguntando la capacidad que ustedes tienen después de todo lo que aprendieron. Ahora la capacidad que tienen ustedes de analizar un problema con otro, condicionarlo con otro, determinar las maneras posibles, la probabilidad de una cosa con la otra. Y es aplicar, como su nombre lo dice, es un ejercicio de aplicación. Es aplicar todo lo que aprendieron desde espacio muestral y diagrama de árbol hasta teorema de Bayes. Ya como su nombre lo dice, ya es la conclusión, ya es la capacidad, es donde se va a demostrar que ustedes entendieron el tema, no solo aprendieron con servicios públicos o no,
sino ya en cualquier otro contexto. Entonces se dan cuenta, miren los problemas. 200 personas se encuestan, 60 son mujeres y de esas 60% de mujeres, 35, el 35% y el 42% de los hombres contrajeron COVID, ¿sí? Ahora ya nos están mostrando otras situaciones, otros eventos. Y ustedes van a decir, bueno, ya después de haber analizado, ya después de haber aprendido que es teorema de Bayes, ya después de haber aprendido que son técnicas de conteo y demás, bueno, voy a aplicar todo el concepto acá en este ejercicio. Y acá es donde me voy a autoevaluar qué tanto aprendí y qué tanto no. Y ya que hacen, resolver el ejercicio, envían los avances al tutor que les corresponde y hacen el video. Esa es la sugerencia, que antes de grabar un video, primero envíen el ejercicio resuelto. Uno dice, listo, está bien o hay que corregir esto. Ya después de que garanticen y confirmen que está bien, empiezan a grabar el video explicando cómo lo hicieron y finalizaron la guía. Y se terminó esta tarea. ¿Listo? Por eso decimos que ya dentro de 8 días va a ser un CIPAS muy corto o muy largo, dependiendo, donde se está ya repasando todo lo que aprendimos desde el inicio hasta el final. ¿Listo, Fabio? Sí, profe, listo. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Entonces, muchachos, al fin resolvieron o ya no lo intentaron hacer. Díganme la verdad. El de los computadores. ¿Quién lo hizo? ¿O ninguno? Pues la verdad, esto, pues de mi parte estoy haciendo El del diagrama, la el de solución del los... tercer de ejercicio. la guía. Bueno, sí, está Sí. bien, no te preocupes. Bueno, agradezco mucho la buena disposición de todos. Pues les dejo aquí en video este ejemplo para ya cuando terminen su guía, ya lo desarrollen como para terminar de finiquitar el tema y poder autoevaluarse y decir, listo, si entendí o no entendí. Bueno, entonces pues no siendo más, muchachos, esto es todo por hoy. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí o no, muchachos? ¿O ya están cansados? ¿No quieren saber de probabilidad? No, muchas gracias, ya todo por el momento está bien. Bueno, muchachos, entonces yo les agradezco a todos ustedes por por la buena disposición que tuvieron, su participación. Como les he reiterado una y otra vez, yo sé el horario no ayuda mucho, un cansancio total después de sus jornadas largas de trabajo, pero bueno, aquí estamos para colaborarles en todo lo que se pueda. Bueno, muchachos, entonces nos veremos, si Dios quiere, el próximo miércoles y resolveremos todas las dudas. Pero ojo, intenten hacer todos los ejercicios ya de aquí al miércoles para ya que puedan llegar con, ¿con qué? Con ejercicios, o perdón, dudas más puntuales. ¿Listo? Muchas gracias a ustedes. Y Wilmer, perdón, Wilmer, lo que pasa es que más temprano yo no puedo. Yo también estoy trabajando. Entonces no puedo comprometerme más temprano. Sin embargo, recuerden que hay un CIPAS a las 5 de la tarde, ¿cierto? Recuerden que hay 2 horarios de CIPAS. Uno a las 5 con la otra profe y a las 8 conmigo. Y si ya no pueden, pues ven la grabación. Eso sí, pues ya hacen la opción de ver sus dudas de inmediato. Bueno, pero igual muchachos, les compartí mi Skype para que puedan preguntarme cualquier cosa, estaré atenta y poder evaluar su trabajo.